17 de junio de 2023, dentro de poco se van a cumplir 2 años, dos personas que se encontraban a 3.400 kilómetros de distancia se intercambiaron dos mensajes de WhatsApp. El primero lo envió desde Madrid a las 7:34 de la tarde un editor español y lo recibió en su teléfono en Kramatorsk, en la región ucraniana del Donbass, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, que había ido a cenar junto a otras 4 personas a uno de los pocos restaurantes que aún permanecían abiertos en aquella zona del frente, porque en Ucrania, usted lo sabe, hay una guerra o una invasión. El mensaje decía así: soy José Manuel Cajigas, editor de Victoria Amelina en español. Acabo de dejarte el libro en casa de tu vecino Mariano. Aquel libro era la segunda novela de Victoria Amelina, titulada Un hogar para Dom. Victoria era una joven escritora ucraniana que había dejado a un lado la ficción para dedicarse a documentar los crímenes de guerra del ejército ruso. Ella formaba parte de este grupo que había ido a cenar a aquella pizzería de Kramatorsk. De hecho, todos fueron allí por Victoria, porque era su restaurante favorito en la ciudad y querían tener ese detalle con quien les había guiado en aquella región tan devastada ya por la guerra. Ella se sentaba justo enfrente de Héctor. De hecho, su asiento era el que en un principio había ocupado Héctor. Pero el escritor, medio sordo del oído derecho, cambió su lugar por otro para poder atender mejor la conversación del grupo. Y su lugar en el sofá lo ocupó Victoria. De los 5 que estaban en la mesa, Héctor y Victoria eran los únicos escritores. A pesar de ese vínculo, no habían hablado mucho entre ellos durante el viaje desde Kiev. Dice Héctor Abad que cuando un escritor no ha leído a otro, la conversación entre ellos se hace ardua y es común que entre los dos se instale una especie de timidez teñida de culpa. Por eso el día anterior, Héctor le había regalado a Victoria un ejemplar en ucraniano de su novela El olvido que seremos, y ella había pedido a su editor en España, José Manuel Cajigas, que le hiciese llegar uno de sus libros a la casa de Héctor en el barrio de Lavapiés en Madrid. A las 7:34 llegó el WhatsApp. Acabo de dejarte el libro en casa de tu vecino Mariano. Y Héctor envió su respuesta apenas un minuto después. Tenía la respuesta 5 palabras. Decía: acaba de caer una bomba. Eran las 7:35 de la tarde en el restaurante Ria Pizza de Kramatorsk, en el Donbass, en Ucrania. Y Victoria Amelina, después de aquella explosión, aún tenía un hálito de vida. Después de aquel atentado del ejército ruso, 30 de junio de hace 2 años, Héctor Abad Faciolince, muy consternado aún por lo que acababa de vivir y a lo que acababa de sobrevivir, nos atendió al teléfono. Recuerdo que era viernes, y él nos contó en el programa cómo un misil de alta precisión y con 600 kilos de explosivos había destrozado el local donde estaban cenando y había matado a 12 personas. En ese momento aún eran 12, porque Victoria Amelina seguía ingresada en un hospital. Victoria estaba frente a mí, estábamos bromeando porque hay ley seca, y ella pues dijo, pues pedimos una cerveza sin alcohol, que eso sí hay. Se le habían traído la cerveza sin alcohol y estábamos bromeando sobre esto cuando sentimos, oímos, vivimos esa explosión espantosa y yo caí al suelo. Y después, cuando me levanté, estaban, los otros bien, pero Victoria también parecía bien, estaba sentada, derecha, no estaba desmadejada. Lo único es que estaba muy pálida, estaba limpia, parecía no tener sangre en ninguna parte, no parecía herida, pero tenía ligeramente la cabeza inclinada hacia atrás y no se movía y no respondía a nada de lo que le dijéramos. Victoria Amelina falleció el 1 de julio, al día siguiente de esta conversación que tuvimos aquí con Héctor Abad. Falleció en un hospital de Ucrania, tenía 37 años, un hijo de 11 años. Fue la víctima número 13 de aquel atentado en el restaurante de Kramatorsk, donde además otras 70 personas resultaron heridas. Héctor Abad Faciolince no fue físicamente uno de esos heridos, aunque sí salió herido, como ahora podremos comentar. Y está en este programa esta mañana porque presenta Ahora y en la hora, que es el libro en el que narra cómo se gestó, cómo se desarrolló aquel viaje a Ucrania de hace 2 años y también todo lo que para él vino después de ese viaje y de esta situación, de este atentado
de esta explosión, de esta bomba que acabó con la vida de Victoria, a la que después de leer y de releer y de recordarla mientras escribía Ahora y en la hora, dice Héctor que ahora sí la considera una amiga. Buenos días, Héctor Abad Faciolince, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme. Ahora estoy bien. Gracias por venir. Bueno, mientras escribía Ahora y en la hora no estaba bien. A veces la gente dice que uno escribe para sanarse, para curarse. Yo este libro lo escribí enfermándome más y más cada vez que lo iba escribiendo, porque tenía que revivir el dolor y porque tenía que enterarme de lo que era de verdad Victoria. Ella no era amiga mía. Yo la conocí solamente 4 días, pero los últimos 4 días de su vida, que no es cualquier cosa. Yo no le decía Vica, como le decían sus amigos. Ahora sí le puedo decir Vica. Nos hemos vuelto amigos después de su muerte, leyéndola, estudiando lo que ella hizo, lo valiente que era. Yo no fui a Ucrania como un valiente, ni como un periodista, ni como un testigo, ni obviamente para que me pasara esto que me pasó, que nos pasó a todos, porque fue como la hora y la hora de nuestra muerte, de la muerte de muchos, como ocurren en estos sitios donde el ejército de Putin, que dice desnazificar a Ucrania gobernada por un judío, lanza en estaciones, en escuelas, en hospitales y en restaurantes llenos de gente que van ahí a comer algo, a celebrar las calificaciones de una hija. Pero todo esto me dolía mucho. Vine a descubrir que Victoria había nacido en el mismo año que mi hija mayor, en el 86, el año de la catástrofe de Chernóbil, en la que toda Europa estuvo en riesgo por el secretismo de la Unión Soviética, que ambas de algún modo eran hijas de Chernóbil. Y entonces yo, para poder imaginar todo el dolor, para no sentir la injustificada alegría de haber sobrevivido, tenía que imaginarme que la muerte era Victoria, que las muertas eran estas gemelas de 14 años, que a un niño le habían reventado el cráneo de 8 meses esa bomba, que los rusos suelen tirar 2 misiles en el mismo sitio, y por eso yo me alejé cobardemente de ahí, aunque Victoria estuviera herida, y en efecto cayó otro misil 2 minutos después, que afortunadamente erró el blanco. Bueno, pensar en todo esto a mí me deprimió mucho, y escribí este libro en una lucha con la depresión y en una lucha con el recuerdo, porque tenía la certeza de que si Victoria hubiera sobrevivido y yo fuera el muerto, a lo mejor ella ahora estaría en la Feria del Libro de Madrid contando cómo habían matado a ese viejo extraterrestre colombiano que se fue a no sé a qué, a Ucrania. Bueno, sí sabes a qué. Sí sabes a qué. Bueno, sí, más o menos. Porque en el libro lo cuentas. Tú en el libro cuentas cómo empieza, cómo germina tu relación con Ucrania, un país del que durante toda tu vida pues habías tenido una noción bastante remota, ¿verdad? Sí. Y bastante inconcreta, pero resulta que hay una pareja de jóvenes ucranianas que quieren editar El olvido que seremos traducido al ucraniano. Y ese es el vínculo, ¿no? Ese es el vínculo, sí. Entre la pandemia y la invasión, ellas fundan una editorial que se llamaba Macondo, además, muy colombiano. Tienen 23 y 24 años y me dicen, acabamos de leer El olvido que seremos y creemos que para la construcción que estamos haciendo de la defensa de la lengua ucraniana y de nuestra identidad, un libro latinoamericano, ellas se especializan en literatura iberoamericana, estaría bien. Y yo me encanto con esa idea de estas 2 chicas y todo empieza como una amistad literaria y empiezo a interesarme por Ucrania por eso. Yo tenía una idea confusa, así como los ucranianos pueden confundir Bolivia con Colombia, Uruguay con Paraguay. Para mí Ucrania, Moldavia, Bielorrusia, Georgia, eran como esas cosas que uno no sabe bien. Si estaban separadas de Rusia, si hablan ruso o no ruso, si qué. Pero empecé a investigar y a leer y a interesarme por este país, que es la cuña, ha sido siempre la cuña, que de algún modo defiende a Europa de las invasiones autoritarias, en este caso como nunca. Sí.
y que ha sufrido las peores masacres, hambrunas. El 30% de la población ucraniana era judía, los pogromos antes de los campos de concentración, ahí mataban a todo el mundo. Ese es el punto de partida de tu relación con Ucrania. Sí. Pero luego además aparece una figura que no es que apareciera en tu vida porque ya erais amigos, pero que tiene mucha relevancia para esta historia, que es Sergio Jaramillo. Sí, aparecen dos amigos colombianos. Sergio Jaramillo, que fue el gran gestor, el artífice del acuerdo de paz con las FARC, la guerrilla más antigua y poderosa que había en América. Sí. Trabajó 6 años sin vacaciones para lograrlo. Y luego se ha vuelto un negociador internacional increíble. Y otra amiga, periodista de guerra, Catalina Gómez, valiente, rara, capaz de quedarse con Victoria, llevarla al hospital en una ambulancia. Las ambulancias son otro de los blancos del maravilloso ejército de Putin, que no puede ver pasar una ambulancia sin mandarle un dron, también para matar heridos. Y médicos y enfermeros, pues ella la acompaña de la mano hasta allá. Y sí, me duele mucho haber estado con ellos. Ahora ellos son mis compañeros de la muerte que no fue, o de la muerte que casi nos mata, o de la muerte que mató a Victoria. Porque Jaramillo pone en marcha una iniciativa que se llama Aguanta Ucrania, y os involucra, digamos, a algunos amigos para que llevéis el testimonio hasta Ucrania. Haces de Jaramillo un retrato que a mí me ha fascinado, porque yo sé quién es Jaramillo, pero no sé cómo es Sergio Jaramillo. Y siempre que hablamos de alguien que tiene una gran reputación como negociador, pensamos que es una persona muy empática con aquellos con quienes habla. Y leyéndote a ti descubro que Jaramillo es todo lo contrario. Es un tipo, es como un filósofo que vive en otro mundo, que está hablando solo todo el tiempo. Uno cree que en sánscrito, y es muy difícil de seguirlo, pero al mismo tiempo tiene un gran encanto y es muy solidario con los demás. Sí, dices eso tan bonito de que tenéis una relación de amistad inglesa o británica, sin confidencias. Esa amistad en la que no se permiten las confidencias. Él no admite nada de eso. Si yo le pregunté esto de Ucrania te cambió la vida, y él me contesta, no sé responder a esa pregunta. Y ya está. Él no te lo dice. Pero él fundó Aguanta Ucrania, porque América Latina está invadida de propaganda pagada por los rusos, pagada a gente de extrema derecha y de extrema izquierda, para que digan, curiosamente, el relato que ahora está repitiendo Trump, que la invasión rusa es culpa de Zelensky, es culpa de la OTAN. La OTAN no atacó a Ucrania en ningún momento. Ucrania no pertenece a la OTAN. Lo que Putin ataca es que los jóvenes y los viejos y la mayoría de los ucranianos quieran vivir como se vive en la Unión Europea y no como se vive en la Federación Rusa. Y yo le preguntaría a cualquiera de ustedes, a los húngaros, Orbán debería hacer un plebiscito a ver si los húngaros quieren unirse a la Federación Rusa o quedarse en la Unión Europea. Yo sé que este no es el paraíso, pero visto desde América Latina, visto desde Haití, desde Cuba, desde Venezuela, desde Colombia, desde cualquier país africano, francamente Europa es lo único hacia donde podemos mirar con esperanza. Y eso es lo que hace más difícil de entender o de explicar que la izquierda, o al menos una parte de la izquierda, sea tan comprensiva con Putin y compre o asuma la propaganda de Putin, las justificaciones de Putin, incluidos líderes políticos muy relevantes de la izquierda en Iberoamérica. Y es increíble. Lula fue bastante tibio sobre este asunto, Petro, por ejemplo. López Obrador, país, ¿no? Y para no hablar de Ortega y de Maduro, que son sus grandes aliados, estos prohombres de América Latina son sus grandes aliados con el dictador de Corea del Norte, con Irán. Pero que cuesta entender que se pongan del lado del agresor en lugar del lado del agredido, ¿no? Es impresionante. Ellos creen en una ignorancia supina que Rusia, que la Federación Rusa es la heredera de la Unión Soviética. Ellos tienen una idea vieja, y que como Biden apoyaba a Ucrania en ese momento, todo lo que apoyen los norteamericanos está mal. Ahora que Trump está de acuerdo con ellos y dice lo mismo que ellos, no sé qué estarán pensando. Deben estar muy sorprendidos de ver que su discurso es el discurso de este señor que está
haciendo lo que está haciendo. Total, que os vais para Ucrania. Sí, con vamos la a iniciativa Ucrania. Aguanta Ucrania, pero inicialmente vais a la capital de Ucrania, que aun estando en guerra y siendo víctima de la invasión, como el resto del país, digamos que es una zona más tranquila, más controlada. Y tiene las mejores defensas antiaéreas, entonces está más protegida. ¿Por qué decidís ir al Donbass? Bueno, porque Sergio es un terco. Sergio es un terco, es un negociador internacional y me convenció. Es imposible resistirse a él. Y porque Catalina vivía allá hacía un año y me dijo, pues yo he ido muchas veces, no ha pasado nada. Allá van todos los periodistas de guerra, todos los de las ONG que van a ayudar. No vamos a llevar ni siquiera chaleco antibalas. No va a pasar nada, Héctor, no te preocupes. Ahora si tienes miedo, claro, lo dejamos. Yo tenía miedo, yo no tenía ganas de ir. Yo no fui como ningún héroe ni nada. Yo no iba a escribir un libro sobre Ucrania. Yo fui a regañadientes, pero como resignado, sin decirle a mi familia, porque mi familia no tenía ninguna gana de que yo estuviera por esa zona del mundo. Y fui y todo parecía bien, es decir, horrible, porque ves los horrores goyescos de la guerra, ves la destrucción. Victoria nos contaba los casos, el caso de un poeta secuestrado, torturado, asesinado por los rusos tan solo por el hecho de ser un líder de una pequeña aldea Kapitolivka, que deja un diario enterrado porque sabe que se lo van a llevar y lo van a matar, y deja en su jardín un diario. Victoria nos lleva al sitio bajo el cerezo donde él dejó enterrado el diario y le dijo a su padre, aquí queda mi testimonio de la invasión de los rusos. Cuando los ucranianos logran desalojar ese lugar, Victoria va allí y desentierra ese diario y lo publica. El mismo día que estábamos en la Feria del Libro de Kiev presentando la campaña de Aguanta Ucrania y yo presentando Me olvido que seremos en ucraniano, ella en otra sala estaba presentando los diarios de Bakulenko. Y luego empiezo a leer los discursos, los poemas, el libro póstumo que ella había empezado. Ella iba a París a pasar un año a terminar ese libro. Quiso ir con nosotros al Donbass para despedirse de amigos de ella, soldados, que ella decía, probablemente en este año en que yo voy a estar en París, los van a matar, voy a despedirme de ellos, además de acompañarlos a ustedes a ver los crímenes. Se despidió de ellos para ir a documentar crímenes de guerra y no pudo documentar el crimen de guerra que le cometieron a ella. Por eso yo siento la responsabilidad y la obligación, por mucho que me haya dolido escribirlo, de dar el testimonio que ella ya no puede dar. La invasión de Ucrania cumple ya más de 3 años. Hay 3 millones de expatriados ucranianos. Muchos de ellos algunos de ellos están en España. Sí. Hay muchas mujeres que salieron de Ucrania con sus hijos y que en los países en los que han conseguido rehacer sus vidas, por ejemplo en España, pues en efecto han encontrado afectos nuevos y parejas nuevas. Sí. Todo eso se suma al desgarro de la sociedad ucraniana. Esa es una situación de enorme amargura que muchas veces los ucranianos tienen la sensación de que no se comprende del todo fuera de Ucrania, ¿no? Todo esto que trae consigo la guerra, además de la propia violencia de la guerra allí sobre el terreno, ¿no? El éxodo de los ucranianos. Es que haya 17 millones de personas desplazadas dentro de un país. 17 millones. Muchas de ellas en el extranjero. Mujeres solas con sus niños. En el caso de Victoria era lo contrario. Su marido vivía en Estados Unidos y ella se metió y se quiso quedar en la guerra documentando los crímenes. Manda a su hijo a Polonia con la abuela para que esté a salvo. Pero en este último libro que publicó póstumo dice, si algo me pasa, es posible que algo me pase. Espero que algún día, hijo mío, me entiendas y me comprendas y me perdones. Es duro, es muy duro. Es muy bonito que una mujer haya sido capaz de hacer eso. ¿Tu familia te ha perdonado ya que fueras al Donbass? Sí, bueno, mi mujer dijo que este viaje nos había jodido la vida para siempre, pero yo le voy a quitar el para siempre. Yo creo que con la escritura de este libro, que no me sanó al escribirlo, pero que sí me tranquiliza al entregarlo y al haberlo escrito, y con el hecho de que ocurre una
como una cosa, yo me volví medio místico. Yo pensé que a mí en realidad sí me habían matado en Ucrania y que yo seguía vivo sin darme cuenta de que estaba muerto. Y ya estaba terminando este intento de libro que me costaba mucho cuando me visita mi hija y me dice que está esperando mellizos o gemelos, no se sabía. Y yo empiezo a pensar que de algún modo ellos son, yo no creo en estas cosas, la reencarnación de estas gemelas que murieron en el restaurante y que finalmente entonces, si entrego el libro, si mis editoras me ayudan a completarlo, yo puedo dejar de mirar hacia el horror de la guerra, hacia atrás y hacia la muerte, y puedo concentrarme en la vida y en el futuro. Y por eso la primera pregunta que me hiciste era si estaba bien, y te pude decir que estoy bien. ¿Y has confirmado ya que el amor más auténtico y más puro es el de un abuelo hacia sus nietos? Es una cosa rarísima, es una cosa rarísima, es una cosa que tú no puedes entender. Además, ellos nacieron prematuros extremos y estuvieron 2 meses y un día en UCI. Y todos los días había que ir a ponerlos contra el pecho, contra la piel, a cangurearlos, decimos nosotros. Y eso crea un nexo casi como de una maternidad que los padres no sentimos y los abuelos menos. Sí lo he sentido. Héctor Abad Faciolince, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y por este rato de conversación. Gracias. Y que sigas estando bien. Gracias por haberme recibido, eso espero. Gracias, Héctor. 23 minutos y serán las 12 del mediodía, 1 hora menos en las Islas Canarias. Enseguida estamos en el territorio de Marlaska y Rendueles. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.